Amén, hermanos. Qué bendición volverlos a saludar y compartir una vez más la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes para poder edificar nuestra vida espiritual para gloria y honra del Señor. Hoy nos corresponde ver los versículos 8 al 14. Por favor, si tienen sus Biblias, estamos en Éxodo. Estamos viendo el libro de Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Y por favor, capítulo 1, versículo 8 al versículo 14, nos corresponde ver hoy 1 al 7, ya lo vimos la semana pasada, hoy tenemos del 8 al 14. Y para los que tienen sus Biblias, entonces estamos en Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 14, que dice de esta manera. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en todo labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Hermanos, esta porción de la palabra de Dios nos va a ayudar para comprender un poco más sobre el segundo libro del Pentateuco. Estuvimos viendo la semana pasada que eh, fueron 70 personas que entraron a Egipto, el tiempo que pasó entre Abraham, Isaac y Jacob, y el tiempo que ahora se multiplica el pueblo de Israel, pues en esos 200 años podemos ver maravillas, podemos ver cómo Dios obró de manera sobrenatural para multiplicar la descendencia de Jacob. Y sabemos que el papá de Jacob fue Isaac y el papá de Isaac fue Abraham. Y cuando nosotros vemos esta historia, hermanos, que tiene lecciones espirituales para nosotros, podemos ver aquí a un pueblo de Israel multiplicándose, pero podemos ver un primer cuadro, hermanos, donde la tierra de Egipto, que fue para ellos de bendición en tiempo de hambruna, el, el rey de Egipto que les dio la bienvenida, pues falleció. Podemos ver que los que conocían a José también fallecieron. Y ahora llega otro rey fuera de este rey que tuvo mucha amistad con José y vio las maravillas que Dios hizo a través de José. Mueren estos líderes políticos y ahora viene otro rey. Pero lo que sucede acá nos llama la atención, mis hermanos, en este primer cuadro, porque la tierra de Egipto se convirtió en casa de servidumbre para Israel. O sea, ellos se convierten esclavos de los egipcios, que es la figura, el cuadro que acá presenta la palabra del Señor en relación al pueblo de Israel. Sabemos que el temor de este nuevo rey egipcio, dando consejos a sus altos líderes políticos para tener precaución con el pueblo de Israel, de cómo estaban creciendo de manera sobrenatural, el temor, el miedo que les entra, pues llegan
para ver de qué manera esclavizar al pueblo de Israel, y tristemente Egipto se convirtió en casa de servidumbre para los judíos. Y esto nos ayuda a entender, mis hermanos, que tenemos que analizar, ver que el lugar donde fuimos felices temporalmente, sabiendo nosotros que no es nuestro lugar de vivir, puede volverse de pronto un lugar de aflicción. Y cuando nosotros vemos acá que las cosas pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, el lugar del cual dijimos, este es nuestro lugar de consuelo, esto es nuestro lugar de paz, de felicidad, puede ser la cruz más grande para nosotros. Y cuando nosotros vemos esta realidad, mis hermanos, tenemos que meditar y recapacitar, porque a la luz de la palabra del Señor, a veces nosotros somos tentados para acomodarnos, para sentirnos tan bien, para poder nosotros tener pensamientos, emociones y sentimientos muy acomodados a cierto lugar, en cierta colonia, en cierto pueblo, en cierto país, como le pasó al pueblo de Israel. Y pareciera ser que todo es bonanza, todo es de tranquilidad, pero debemos de saber que las circunstancias pueden llegar cuando menos lo esperemos. Y esto solo nos hace recordar, mis hermanos, que ha de haber otro lugar mucho mejor que donde vivimos. Ha de haber un lugar mucho mejor que el lugar donde pensamos que ese lugar iba a ser de bienestar, de paz, de solemnidad, de tener una relación correcta con Dios y no tener problema con nadie, pero de repente las cosas pueden cambiar. Y este es la experiencia del pueblo de Israel, es la experiencia del pueblo de José, es la experiencia de los hijos de Jacob. Ahora que ellos se multiplican de manera sobrenatural en estos otros 200 años, el pueblo de Israel pues experimenta el dolor, la aflicción, la agonía, el dolor por causa de la servidumbre, de la esclavitud de este nuevo rey egipcio, dando consejo a los políticos más cercanos para poder llevar a servidumbre a todo el pueblo de Israel. Y cuando nosotros vemos esta realidad en la vida del pueblo de fe, en la vida del pueblo que tienen padres de fe, hermanos, no olvidemos este gran mensaje. Nunca confiemos en los humanos, porque los humanos pagan mal. No confiemos mucho menos en aquellos quienes no son cristianos, porque ellos no entienden nuestra fe. No confiemos en el poder terrenal o el poder del dinero o el poder de la plata o los tesoros que ofrece el mundo, porque de repente nos pueden llevar a turbulencia, a aflicción, y nos van a dar grandes enseñanzas para que nosotros marquemos la diferencia sobre cómo vivir sobre esta tierra, y que las cosas pueden darnos grandes lecciones para que nosotros, mis hermanos, no nos aferremos a un lugar donde aparentemente no hay ningún inconveniente, todo va bien, todo es bonanza, pero de repente ataca el enemigo, usa a los hombres para hacer iniquidad contra el hombre de Dios, contra el pueblo de Dios, contra la familia de Dios. Y entonces, mis hermanos, podemos ver nosotros de manera muy especial que el lugar del cual, según la experiencia de ellos como pueblo, dijeron, este es nuestro lugar de consuelo, puede ser la cruz más grande para nosotros, es para que aprendamos a confiar no en el hombre, sino solo en Dios de los ejércitos. Tenemos que dejar de confiar en los hombres, confiar en su riqueza, confiar en su mundo, confiar en su sabiduría, confiar en sus promesas, porque el hombre que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, que no es de la fe en Dios, puede cambiar en determinado momento y que puede provocar mucho dolor al pueblo de Dios.
Hermanos, y que no se diga de ningún lugar del lado del cielo, que el mundo es mucho mejor que el lado del cielo, que Egipto es mucho mejor que el cielo, que el hombre de fe no se atreva a decir el mundo era mucho mejor que la eternidad, el mundo de los egipcios, el mundo contemporáneo. Cuando el hombre de fe esté en la presencia de Dios, va a darse cuenta que valió la pena poner su fe en Jesucristo. Valió la pena creer en las promesas de Dios para que nosotros podamos darle gloria y honra al Señor, porque solo nuestra fe en Él y una relación correcta con Él a través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios, para estar dispuesto para adorarle, servirle, darle honra y gloria, va a fortalecer nuestra fe mientras que vivamos temporalmente sobre esta tierra. Pero vaya las lecciones. Podemos darnos cuenta que las lecciones que presenta la vida es para que nosotros no nos aferremos a esta vida sobre la tierra, que nosotros no nos aferremos a un pedazo de tierra sobre esta tierra, a que nosotros no nos aferremos de una ciudad, de un país con mucha plata o de un pueblo, de una aldea, porque pronto puede ser nuestro martirio, porque de alguna manera Dios permite las circunstancias para pulir la fe de sus propios hijos, para enseñarles que hay cosas mucho mejor que la que ofrece este mundo lleno de mucha maldad. Y esto es el cuadro del pueblo judío, el pueblo de los 12 patriarcas, de los 12 hijos de Jacob. Esto es lo que ellos experimentan en carne propia, en sangre propia. Hermanos, si no podemos atrevernos a decir que el cielo es igual que el mundo, porque nos damos cuenta que a través de la fe el cielo es mucho mejor que es este mundo, que este mundo que vivimos. Podemos darnos cuenta que el mundo que aquí vivimos tarde o temprano va a terminar o nos va a presentar conflicto, dolor. Pero sí podemos decir algo del cielo, algo que describe la Biblia en términos espirituales. Este es mi reposo. El cielo es nuestro reposo. Y cuando nosotros podemos ver que Dios estaba preparando a su pueblo para ir a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, es para hacernos recordar que ni aún llegando a esa tierra, solo es pasajera para irnos al reposo perfecto, eterno, en la presencia de Jesucristo, para gloria y honra de Dios Padre. Pensemos todo lo que pasó en el trasfondo de este capítulo y de todo el libro, del libro de Génesis, y ahora que empezamos con Éxodo. Podemos nosotros notar, mis hermanos, que todos conocían a José cuando él era de bendición para el pueblo de Egipcio, era respetado por el faraón, por los políticos, por los hombres de muchos bienes, por los pobres, por los esclavos. José era respetado por todo mundo porque fueron testigos de todo el bien que hizo a Egipto. Pero mis hermanos, si podemos ver en el cuadro de contexto que a José lo amaban, y que fueron amables con sus hermanos y a su padre por amor a él. Aún los mejores y más útiles servicios que un hombre de fe haga a los demás, tenemos que entender, mis hermanos, que no esperemos paga o recompensa de ellos, porque el mundo paga mal por mal. Y el mundo, cuando ve algo bueno, paga mal por bien. Esa es la realidad de la vida del mundo. Así vive el mundo porque no entienden que la fe del hombre que está en Jesucristo va más allá que las circunstancias que podemos vivir sobre la tierra, y va más allá que lo mejor que puede ofrecer el mundo. Podemos ver, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, que si el mundo de los egipcios amaban de manera tan fuerte a José y eran tan amables con sus hermanos y con su padre, por amor a José, podemos ver que aún
aún los mejores y más útiles servicios que un hombre haga a los demás como hombre de fe, pronto se olvidarán después de su muerte. Que supieran los seres humanos que ni aun que el hombre haga tanto bien a este mundo lleno de tinieblas, que pasando unas semanas, unos meses, unos años, ya nadie se va a acordar de él, porque el mundo paga mal. Por eso no esperemos recompensa del mundo, no esperemos recompensa de los egipcios, no esperemos que Egipto halague en términos correctos, porque sabemos que el mundo siempre paga mal por bien. Si pronto se olvidan de los hombres de fe que hacen el bien mientras que pasan sobre esta tierra después de su muerte, nuestro gran interés debe ser servir a Dios y complacer a aquel que no es injusto, sino el único justo sobre todo lo que el hombre de fe puede entender, porque solo Jesucristo es el justo. Como los hombres para olvidar nuestra obra y trabajo de amor pronto pasan. Podemos ver acá, mis hermanos, que la ofensa de Israel es que prospera. Miren el mundo cómo ve a aquel pueblo que le hizo tanto bien. Cuando el mundo ve que el pueblo que de alguna manera hacen amistad, alianza, o sea, por alguna circunstancia de la vida, hacen alianza con ellos, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que ni aunque esto suceda, para ellos fue una gran ofensa que Israel estuviera prosperando como familia, prosperando espiritual, materialmente, y aunque en términos espirituales generales la vida de Israel era muy bajo, era un remanente, los que estaban al tanto de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, pero por regla general la mayoría pues no estaba viviendo y al tanto de las promesas que Dios había hecho a sus padres. Hermanos, podemos nosotros ver aquí entonces cómo los hombres para olvidar nuestra obra y trabajo de amor en su tiempo, pronto se olvidan. Si la ofensa para ellos fue la prosperidad de este pueblo, no hay cosa más odiosa para un hombre que la prosperidad del justo. La prosperidad del justo pareciera ser algo natural para muchos cristianos, pero en cierta forma aquel que no es de fe, tarde o temprano, va a buscar la forma como darle dolor, cómo darle problemas, cómo traer circunstancias a su vida. Podemos ver, mis hermanos, que esto era el punto, la prosperidad del pueblo de Dios. Pero también los egipcios temían que los hijos de Israel se reunieran, se aliaran con los enemigos de los egipcios y los expulsaran de la tierra. Miren, hermanos, cómo pensaban los egipcios en relación al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ni siquiera pasaba nada de estas escenas que había en el corazón y en la mente de los egipcios, empezando con este rey nuevo. Mis hermanos, la maldad es siempre cobarde e injusta. Si la maldad, el pecado es siempre cobarde e injusta, hace que el hombre tema donde no hay que temer. Esta gran verdad, mis hermanos, es la realidad como vive el mundo, sin Cristo y sin esperanza, sin tomar en cuenta las promesas de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos y los principios de Dios. El mundo no le interesa. Por eso, mis hermanos, cuando vemos que la maldad es siempre cobarde e injusta, y que solo saca la injusticia que hay en el corazón de los hombres sin fe, hace que el hombre tema donde no hay nada que temer. Mis queridos hermanos, tomemos en cuenta estos principios que nos ayuda a entender la escritura
para que nosotros tengamos precaución con el mundo, porque pareciera ser que el mundo se contenta con la prosperidad de algún hombre de fe, de algún cristiano, pero pronto pueden dar problemas porque el mundo así paga, el mundo así quiere vivir y hacer y pensar las cosas. Tenemos que aprender, mis hermanos, que la palabra del Señor nos ayuda para entender estas grandes verdades. Y vemos cómo ellos piensan del pueblo, que huye el pueblo de Israel con el enemigo, que ellos nos saquen, que se vayan a aliar con el enemigo, que nos saquen de nuestra tierra. Hermanos, cuando nosotros vemos estos sentimientos que hay en el corazón de estos hombres sin fe, estos hombres terrenalmente, que su prioridad es vivir la gloria del mundo terrenal, podemos detectar que la sabiduría humana a menudo es necia. Podemos comprender que los egipcios, a pesar de que conocían ya de muchas áreas de lo que es la sabiduría del mundo, podemos ver la arquitectura de ellos, podemos ver la escritura de este pueblo. Y aunque ellos en su momento eran una nación que tenía influencia a nivel mundial, pero vemos que la sabiduría humana de los egipcios a menudo es necio y muy pecaminosa, y ni jamás se va a comparar con la sabiduría que Dios da al hombre de fe. Mis hermanos, el pueblo de Dios, podemos ver en este cuadro de que tenía capataces sobre ellos que provocaban dolor, angustia para sus vidas personales y familiares, no solo para oprimirlos, sino para afligirlos con sus cargas. Es un cuadro muy triste como lo presenta la palabra de Dios para el pueblo de Israel por los propios egipcios. No solo los hacían servir para provecho del mismo faraón, sino para amargarles las vidas. Cuando nosotros vemos este cuadro, mis queridos hermanos, podemos ver lo que paga el mundo, lo que paga el faraón, lo que paga Egipto. Tarde o temprano, sean sus hijos, sus nietos o herederos, cuando tienen que ver con el mundo, van a pagar mal. Y van a pagar mal por mal. Ni aun que el pueblo de Dios haga un bien, ni aun que el pueblo de Dios marque la diferencia de que son luz del mundo, que son sal de la tierra. Tarde o temprano el mundo se va a ensañar contra el pueblo de Dios porque su naturaleza es pagar mal. Hermanos, cuando nosotros vemos estos versículos, entonces podemos nosotros ver lo que la palabra de Dios está ampliándonos, versículo 8 al versículo 14, para poder comprender, mis hermanos, que la ofensa de Israel es su prosperidad. Ellos lo miraban no tan bueno, no lo miraban con buenos ojos. Ver que las mujeres eran fértiles, las familias eran prósperas y que estaban creciendo sobrenaturalmente. Para ellos fue una amenaza. Y podemos ver, hermanos, cómo el mundo piensa. Temen donde no hay que temer. Odian donde no hay que odiar. Desatan su ira donde no tienen que desatar su ira. Mis hermanos, no hay cosa más odiosa para un hombre malo que la prosperidad del justo. La prosperidad del justo para nosotros que entendemos que es pasajero, cualquier prosperidad temporal acá, que nuestra mayor prosperidad es el reino de los cielos, en lo que Dios cumple en nuestra vida como propósito divino para nosotros, mientras que peregrinemos sobre esta tierra, porque la promesa está allá en la eternidad. Vamos a marcar la diferencia de cómo piensa el mundo y cómo pensamos nosotros, cómo vive el mundo y cómo vivimos nosotros. Pero hay diferencias. Jesús lo decía de esta manera.
¿De qué le sirve al hombre ganar todos los bienes de este mundo, todos los tesoros de este mundo, si al final su alma va a ser condenado? Es la lección que hay acá de fondo que marcan la diferencia con los hombres de fe. Los hombres de fe como Abraham, como Isaac, como Jacob, como los patriarcas, que estaban confiados en la promesa de Dios y ni aun que sus hijos, sus nietos, bisnietos o tataranietos se habían desviado por lo que estaban viviendo y se habían olvidado ya de Dios en términos generales. Había un grupo de remanente que estaba confiando en la promesa que Dios hizo a sus padres. Hermanos, si hubo un milagro sobrenatural en medio de la oposición de los egipcios, el crecimiento de ellos, tenemos que entender que el cristianismo se difunde más de acuerdo a la historia cristiana del pueblo de Dios desde que Jesucristo murió y hasta donde está la iglesia hoy en día. Tenemos que entender que el cristianismo se difunde más. Si el cristianismo se difunde más cuando es perseguido, porque la realidad es que se ha aprendido que la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia, reflexionando un poco en el siglo I, II, III, IV, donde la iglesia sufrió tormentos por causa de la palabra de Dios. Mis hermanos, esta realidad de la persecución de la iglesia en el siglo I, II, III, IV, que fue muy fuerte, podemos ver que de alguna manera ya se estaba dando en la iglesia infantil que estaba acá en Egipto y que solo nos hace recordar que tarde o temprano el mundo puede afligirnos, atormentarnos, provocarnos dolor y la única forma de estar preparado es pedirle a Dios que lo que Él vaya a permitir mientras que vivamos en este mundo sea para glorificarle, sea para que nuestra relación con Dios esté confiado en esa promesa que Dios ha hecho para el pueblo de Dios. Tenemos que entender, mis hermanos, que otra de las verdades que hay acá de fondo es que quienes aceptan consejo contra el Señor y contra Israel o contra su pueblo, contra la iglesia, tenemos que entender que solo imaginan cosas vanas, cosas pasajeras, cosas tontas. Y lo que dice la Biblia es que acarrean mayor afrenta contra sí mismo porque están levantando guerra contra Dios mismo. Están levantando guerra contra el pueblo de Dios, están levantando guerra contra la iglesia de Dios, están levantando guerra contra la palabra de Dios, están levantando guerra contra los mandamientos de Dios. Y hermanos, todo eso, si bien es cierto que puede llegar, la verdad es que Dios pelea por su iglesia. La verdad es que en medio de dolor y de conflicto es el Señor que nos lleva de victoria en victoria. Y cuando nosotros vemos acá a esta joven iglesia que marca la diferencia en cuanto a su fe, porque el Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob y les hace promesas para que nosotros podamos ver que la bendita palabra de Dios, de acuerdo a la promesa de Dios, siempre está al tanto de su pueblo y siempre cumple su promesa, y es el hombre de fe que a veces quebranta el pacto de Dios, la promesa de Dios, pero Dios en su gracia y misericordia, ni aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo pelea por nosotros, Cristo vela por nosotros, Cristo trata con nosotros, Cristo nos va a llevar para que salgamos victoriosos, para que toda gloria y toda honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, hermosa escena la que tenemos acá. Muy bonita puede ser nuestra casita, el pedacito donde vivimos, la colonia, la aldea, el pueblo, la ciudad, pero recordemos lo que le pasó al pueblo de Israel. Tarde o temprano, ese lugar hermoso puede ser el lugar que nos va a dar mucho dolor. Por eso, hermanos, no endiosemos ni un lugar de acá sobre la tierra, un pedacito de tierra, ni tampoco endiosemos nuestra vida sobre este mundo temporal.
sino más bien estemos al tanto porque el mundo puede causarnos dolor, pero que Dios está al tanto de nosotros. Cuando vio Dios lo que estaba sucediendo, entonces Dios empieza a preparar lo que había dicho Abraham, Isaac y Jacob. Y para ampliar esa otra escena, mis queridos hermanos, lo vamos a dejar para la otra semana, para que por lo menos en lo que hoy aprendimos es para que nosotros no endiosemos ni al mundo, ni al faraón, ni a Egipto, ni las cosas que Dios nos puede dar sobre esta tierra, porque pronto esas mismas cosas pueden traer dolor para nuestra vida, pero confiemos en el Señor, que el Señor vela por nosotros y nos lleva de victoria en victoria confiando en su promesa. Dios les bendiga, hermano.